gol en tu cabeza hay un gol. Gol en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés ver campeón. Y sé que vas a estar, no lo puedes parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu corazón. El día asociado a esos temas. Entonces, aparte de esas dinámicas, también obviamente hay un impacto económico. Entonces, el desafío era cómo tratar de medir ese impacto económico, entendiendo que, digamos, la infraestructura debe estar analizada en función también de un contexto. Por ejemplo, no es lo mismo el estadio y la capacidad que tiene el estadio en Loja frente a lo que se tiene en Quito o Guayaquil. Digamos, en términos de población, la cantidad de gente que entra a un estadio en una ciudad intermedia pesa relativamente un tanto más que en otras ciudades. Y hay una cantidad de actividades que se desarrollan alrededor del fútbol que tienen que ver básicamente con el comercio, que dinamizan mucho la venta generalmente de la gente que, digamos, expende esas cervezas que a veces cuando vas al fútbol no tiene ningún reparo en pagar 2 o 3 veces el precio. Entonces tiene un impacto muy interesante en esa dinámica y eso es lo que intentamos hacer en este par de estudios. Creo que tienes un impacto, pero obviamente no a la escala que podrías tener en otras actividades porque tienes visita, eso depende de los partidos, depende de la cantidad de jugadores que lleguen, de los hinchas, etc. Entonces sí tienes un impacto, pero el tema es que no genera un efecto a largo plazo. Y digamos, producto de eso es que muchos de los presupuestos de los equipos al final dependen en buena parte de la taquilla y también en buena parte de los auspicios que puedan generar. Entonces, tiene un desafío muy fuerte respecto a cómo poder mantener una plantilla con presupuestos que a veces están un tanto más, digamos, altos de lo que debería, precisamente a veces por esos resultados y también por el costo de los jugadores. Entonces, creo que sí hay un impacto interesante, eso se veía reflejado en el caso de Loja, pero más que el impacto en el sector formal, creo que el impacto más fuerte está en la informalidad, o sea, en ese pequeño comerciante que te vende sus productos, las cervezas, la comida. Para ellos un buen día de fútbol equivalía prácticamente a una semana de trabajo normal. Cosa que no es lo mismo, digamos, para el hotelero o para el servicio de restaurante formal, pero para esta gente sí. Y en ocasiones esta gente es la que, para poder expender sus productos, en ocasiones pide prestado dinero informal a tasas que son muy altas. Entonces, desde esa lógica, digamos, como escala no es tan importante. Pero si tú ves el tipo de actores asociados al comercio, vinculados al deporte, ahí tiene, digamos, otras implicaciones que son muy interesantes, asociadas al tema de identidad, la consolidación de los estados y cómo eso puede repercutir en estados de ánimo e incluso en relaciones sociales. En otros países, por ejemplo, tienes maestría en economía del deporte. Bueno, aquí todavía, digamos, ni siquiera se ha previsto, o no sé si es que existiera incluso la demanda para ese tipo de formación. Entonces, creo que eso es muy interesante, pero depende mucho de cada país. Cuando estuve vinculado en el tema público y tuve la posibilidad de trabajar un tiempo en el Ministerio del Deporte, había mucha gente que se había preparado en áreas específicas del deporte, alto rendimiento y cosas así, campos que se han desarrollado mucho en otros países y que aquí todavía, digamos, están iniciando. Hablábamos en un momento, lo que pasa en los estadios, lo que pasa en el fútbol, tanto a nivel profesional cuanto no profesional, es un reflejo de la sociedad. Y cuando tienes serios problemas en cuanto a valores, eso se exacerba aún más. Más aún cuando tenemos una cultura que empuja, digamos, a la gente a tratar de buscar el dinero de manera más rápida. Y eso hay una presión, digamos, para ciertos jugadores para utilizar otro tipo digamos, elementos que les permitan mejorar su rendimiento también. Y hay un tema interesante en el sentido de esta suerte de burbuja que hay en cuanto a los salarios que perciben jugadores,
el precio mismo que tiene un pase o no. Entonces creo que se da un conjunto de una combinación muy interesante para que el tema de corrupción en este caso se potencie más. Tal vez ahora se conoce más por el tema de redes sociales o lo último que pasó con la selección de que los lograron filmar, pero antes también había esos problemas. Sin embargo, el tema del acceso a comunicación humana hace que esos temas se conozcan más. Realmente hay temas estructurales sobre esa sobrevaloración, con precios o sueldos tan altos, con cotizaciones tan altas de jugadores, eso refleja un tema estructural. Pero sin duda hay particularidades de Loja. El tema de, digamos, coloquialmente dicen que los locanos son alcanfores, ponen mucho, digamos, ponen mucho tema emocional al inicio y luego baja de esa efervescencia. Eso se ve mucho también en el estadio, creo que hay mucha novelería. Pues creo que sí falta más conciencia respecto a poder apoyar a un equipo y todo lo que eso implica. Entonces sí responde elementos, creo, estructurales, pero también particularidades que tenemos los lojanos en ese sentido. Casos en los que a veces no logra hacer la catapulta, pero en otros casos sí. Por ejemplo, el presidente de Argentina. Entonces, de muchos lados. Mira el caso también de ahora José Francisco Ceballos con el Barcelona. Entonces a veces converge, pero claramente te permite estar dentro del imaginario de la gente y eso te da una ventaja frente al resto. En ocasiones esa combinación me parece que no es la mejor, porque tienes como incentivos para generar un conjunto de decisiones que no son las mejores, tanto para ciudad cuanto para un equipo. Siempre están tentados en tratar de incidir en el equipo, hasta ahora me parece que ha habido esos intentos. Sin embargo, me parece que, insisto, no siempre eso es lo ideal, pero hay casos, digamos, de éxito en el tema de que logran tener el poder político luego de haber estado en un equipo. Es complicado separar las cosas, las pasiones. Pero me parece que en el caso específico de Loja, a más de la intención que hubo deliberada, porque si hacemos un recuento, se trajo jugadores específicos, técnicos también, se hacía mucha bulla, se utilizó el equipo para la campaña, repartían pelotas y todo. Creo que hubo parte de la gente que no lo veía bien, pero al final fue uno de los candidatos quien estaba manejando la liga, digamos que estuvo entre los más apoyo, entre los que más apoyo tenían. Y de hecho, todavía, digamos, escucho en algunos espacios que sería un nombre que se podría considerar para dirigir el destino de la ciudad, ¿no? Estos elementos adicionales, digamos, yendo a más de lo deportivo, Loja tiene algunas particularidades. El tema de la economía informal, la economía subterránea, creo que te influye en eso. Es muy fácil montarte un patio de carros y una cancha, y eso está no necesariamente está asociado, digamos, a flujos normales de recursos. Entonces creo que parte de la explicación, si tú ves tanto patio de carro que hay, tanta cancha, va por eso. Entonces, asociado a la economía informal. Y lo otro sí también, obviamente, no te olvides, estas generaciones últimas pudimos ver varias clasificaciones al mundial, eso sin duda también te impacta a la gente y te promueve, digamos, más el fútbol como una actividad, como tal, una actividad deportiva. Entonces creo que hay varias aristas ahí muy interesantes. Si te pones a ver las experiencias internacionales, trabajan en varias líneas, incluso en varias disciplinas deportivas, y entran mucho con el tema de manejo empresarial como tal, y creo que ha habido una profesionalización muy fuerte de los equipos grandes en ese sentido. En un inicio creo que lo hizo muy bien la liga, ahora creo que Barcelona lo está haciendo también muy interesante, también. Entonces creo que por efecto de imitación algo los equipos como que despiertan respecto a seguir esas nuevas tendencias, pero hay elementos estructurales que hay que ir superando. Si no logras cambiar la dinámica de la cultura en Loja, es complejo. Yo estuve hace menos de un mes con mis niños en el estadio, y claro, el servicio relativamente malo. Ya no es el fútbol el espacio familiar, o sea, tú vas con mi niña, tiene 11 años,
a escuchar las palabrotas que grita el que está al lado y tranquilo porque no sabes un poco cómo puede reaccionar algunas de las personas. Entonces, creo que debe irse trabajando en varias de esas líneas, ¿no? Pero yo creo que parte es de este efecto de imitación, de ver las cosas que están haciendo bien y tratar de hacerlo. Hace unos meses escuché el caso de que traían, por ejemplo, una modelo para que sea como madrina de este caso del Nacional, no sé cómo les iría, pero pasa por ese efecto de, creo, imitación. No nos sorprenda que en unos meses la liga tal vez haga un esfuerzo en ese sentido también, y habría que ver cuál es la reacción, ¿no? Influye mucho el tema, la posibilidad. Yo conozco varias personas que son hinchas de equipos de afuera y que no, digamos, hacen el mismo apoyo hacia equipos nacionales. Entonces, sortear esa diferencia creo que hace complicado el tema. Sin embargo, creo que también algunos elementos que se deben ir como explorando un tanto más. Cuando arrancamos las últimas eliminatorias, creo que acompañaron muy bien los resultados. Creo que nadie se preveía en ese momento que no íbamos a clasificar. Sin embargo, en alguna reunión, coloquialmente, alguna persona, un amigo me decía, yo tengo este presentimiento de que puede ser un arranque muy fuerte, pero luego una parada grande, porque no se veía que hubo un recambio fuerte, digamos, había figuras bien interesantes que luego decayeron. Entonces creo que también que tendría que es, digamos, proceso de ciclos, y era necesario también, o hay que ver esto también como la posibilidad de que se renove la selección para que pueda estar disputando espacios más importantes. En un momento quise hablar con Alex Aguinaga, fui al hotel a visitarlo. Ya estando un buen tiempo acá, él me dijo que no conocía el Loja y que no me podía ayudar. O sea, incluso yo me conseguí una carta de Flaxo donde Fernando cambiaban diciendo que estábamos en este tema. Y fue bien complicado, digamos, tener la predisposición de algunos actores que hubieran sido fundamentales como para entender un poco más el tema. Vemos todas las partes urbanas con unas fichas fotográficas, con unas fichas que seguían un orden para poder captar todas las canchas y su contexto, para poder entenderlas y ponerlas mañana ya tengo que montar el WordPress y también ver qué servicios tiene la una, con qué cupos juegas, o tiene tienda o no tiene, todo, para poder entender los barrios o las ciudades de esa parte. Desde ese lado no he necesitado permiso de casi nadie, entonces hay algunos módulos que no he necesitado. El organizativo, el presidente de la federación todo bien, hasta Ollauri León, que mucha gente no lo quiere, también todo bien, pero del Ministerio del Deporte no me contesta. Que también suele ser medio reacio a ciertas cosas. Sí, yo tuve alguna restricción. Claro, el municipio es medio así, ¿qué tal? No sé, están... Incluso yo, por ejemplo, en el caso de Alex Aguinaga, pensé que iba a ser mucho más abierto. No sé si estuvo en un mal día o algo así, pero una reacción... Yo no esperaba para nada el tema, más bien sí, toda la predisposición, o sea, más bien esperaba otra cosa. Pero bueno, así es esto, ¿no? Lo hace más interesante. Las canchas ya a nivel específico, ¿tienes algo de información de si son rentables? Porque eso, digamos, podría fortalecer esta hipótesis que decía de economías subterráneas. Verás, lo que quieras, yo saqué, o sea, ubicamos 18 canchas, 19 canchas, creo que se ubicamos. De esas 19 canchas hicimos encuestas, ya tengo de 17, quedan 2, que es el de Vélez, donde yo juego, que el medio raro y no sabe, ¿verdad? Pero ya bueno, de 20, 17, 18 está ya. Si quieres yo te paso los resultados, me la trajeron los estudiantes y te puedo pasar los resultados para que los analices. Básicamente lo que yo en esa ficha lo que se trató de ver es cuánto de inversión pusiste, cuánto es rentable, cuánto tienes, qué otras actividades se realizan, cómo funciona. Cuánto tienes que cambiar el gramado, aunque no lo van a cambiar nunca, los precios del gramado, o sea, si tienen mantenimiento, si tienen vestuarios, si no tienen vestuarios, si tienen tal. Aquí lamentablemente las canchas yo viví en Argentina, y en Argentina en realidad la cancha es una especie de mini club social, ¿no? Entonces en el mini club social vos ahí vas, te comes asado, ves fútbol, ves tal, encuentro y ya te quedas ahí conversando. Tal vez como es un poco la Pampita, pero tiene un espacio demasiado chiquito para quedarse.
Pero aquí no, aquí yo voy a jugar ahí arriba donde Vélez, en el Balcón Lujano, y tiene una cancha, tiene piscina y tal, pero el man, como es mentalidad así media de acá, está todo apagado y no lo pueden usar, me queda, es como se me da. En vez de decir, bueno, mire, démosle uso a esta nota. Pero claro, tengo que ponerme a analizar la parte privada. Yo tengo esa hipótesis, yo creo que no le veo que sea muy rentable, y parte de eso supongo que puede ser por esto, pero Tan rentables. A menos que seas el colegio de arquitectos, que es un ingreso más, pero que no te dedicas a eso. La Pampita pasa llena, esa sí pasa llena. Pero fíjate, nosotros otra vez le preguntábamos a este man de Vélez, ¿cuántos? O sea, porque queríamos cambiar el horario. Nosotros jugamos ahí, yo vivo aquí hace 3 años, pero mis primos juegan hace 12 años, en el mismo horario. Hoy el martes a las 8 de la noche. Pero el man le preguntamos así, y el man dice que tiene aproximadamente 3 horas al día, durante 6 horas, el domingo no abre. Entonces calcúlale más o menos. Si son $25 en la cancha, te estás haciendo unos 50, 70 por 5. Yo no sé cómo le saca, no creo que sea demasiado rentable esa nota. A menos que la tengas funcionando como una escuela de fútbol. Los Calvi Calva, esos más sí ha de ser, porque lo ha cogido Barcelona, tienen de mañana en la escuela. Y claro, tengo un primito chiquito, el hijo de Ramiro Armijos. El man, o sea, es un niño que ni le gusta mucho el fútbol, pero dice, puta, voy a jugar con Barcelona. Entonces viene con los pupos, viene con la cosa acá, y viene con el escudo de Barcelona. No, ya te vas, me cagas, o sea, es diferente a anda a jugar como en nuestra época, anda a jugar por la calle y jugabas fútbol. Ahora es puta, otra cosa la pelota, ¿no? Pupos Nike, el billete que significa y toda esa cosa, y se genera negocio. O sea, el Barcelona, el Emelec y la Liga están entendiendo que es así. Se han fijado ya en los referentes europeos del Real Madrid, hermano, te vende absolutamente todo. Hasta Loquines, el Real Madrid te vende todo. El Real Madrid, de hecho, el Real Madrid, fíjate que este man de Florentino, o sea, logra hacer las carreteras en Colombia gracias a que compra a James Rodríguez. O sea, logra abrirse diplomáticamente y lo compra el Chicharito Hernández, que no lo necesitas para abrirte en México. Entonces el Real Madrid es el abrepuertas de todos los contratos que tiene Pérez por el mundo. No de todos, pero de cosas importantes. O sea, el fútbol en eso como un instrumento de manipulación es brutal, o sea, es brutal, claro, es brutal, es súper brutal. Y después también pues este tema del ánimo patriotero o patriota y el sentimiento de... Ahorita lo entrevisté ahora a Galo Mora y voy a ir a revisar una tesis. Él me dice que hizo la tesis de antropología que se llama Mi patria, mi selección. Que es, o sea, y que está basado en un concepto de Albert Camus de su selección, de lo que era para él su patria, y que lo analiza y tal, pero finalmente es muy cercano ese concepto de patria y selección. Es cuando todos se sienten patriotas, ya es el día de las gestas. Es el día de las gestas. ¿Sabes cómo cambia la historia? Mi papá me contaba de cuando casi clasifican a la selección y que el portero cuando saldo y todo, de cada viste, o sea, aquí a nosotros somos así, va a ir al mundial, pero ¿qué vas a ir a hacer? Estamos en otro, fíjate que Rueda lo mandaron sacando así como, no, este no sirve para nada, que tal, pues ganó todo, ha sido un tecnicazo. El Río Olimpio que lo clasifica a Panamá, que Panamá no tiene liga profesional. Esos no juegan béisbol, pues ellos juegan otra cosa. Sí, impresionante. Así que así estamos. Si quieres yo te paso esa info, sin problema, de una. De una. Vos capaz le puedes dar una mejor interpretación que la mía, porque la mía va a ser tabularla y le voy a poner y pasa por ahí. Y ya te quiero terminar el proyecto, o sea, en diciembre ya termino el proyecto. También la idea es que tenga material divulgativo, claro, porque, o sea, son como héroes de 1930 que nadie le para bola ya, y capaz es tu abuelito y tu abuelito se pierde y nunca más, pero el YouTube, de alguna manera en el YouTube queda ese rastro de alguna gente. Claro que también a los viejitos es difícil hacerlos hablar, pues algunos viejitos, hay algunos que todo bien, pero otros que necios. Empresas con 2 cervezas o... No, ni los mayas, hay ya necios. Es que, claro, fíjate que de los que están vivos, así de los vivos, de los mayores, hay un señor Avendaño, no sé lo que ahora dicen San José, que vive por allá arriba por el parque infantil, uno de barba blanco. Hice unos conversatorios
hice 4 conversatorios, video, primera época amateur, segunda época amateur, primera época profesional y segunda época profesional. De repente dije, esto ya se cagó, porque tal, por suerte había llevado a Roosevelt Barrazueta, que el man es relator y se sabe la historia ahí y tal, y habló ahí otros dos veteranos, y de repente aparece el viejito, pero así de la nada, el man tiene como 95 años. Cogió un papel y pum, comenzó a contar toda la historia y toda la historia con todo ahí, guante rojo, el volante, el Amazonas, el tal, que eran atados a los socialistas, a los vanguardia era de los otros, tal. Claro, o sea, hay gente que quiere contar el testimonio y